Bueno, hablando de fútbol, vamos a lo importante, porque incluso hasta ustedes, vos, Nico y John, gritaron el gol. Ay, Dios. Es necesario. Agustín Arredondo. Está llorando. Martínez cuarta, quedó para Solari. Decí la verdad, ¿lo gritaste o no lo gritaste? Quiero saber, decilo. Le gusta el arco, Martínez le gusta el arco. Pelota para el Toto. Va Fernández, tira centro. La saca Rivera. Me gustaría escucharlo bien Galarza. A ver. Se le metió maravilla. ¡Vamos! Esto es inédito, porque una cosa que, a ver, juega Racing un día a la noche, a la mañana siguiente vos venís con la emoción. Este video es de hace 48 horas, Alfredo. Pero escúchame, la felicidad no existe, no es de un momento, la felicidad continúa. Agustín, ¿algo que agregar? No, nada. Tranquilidad. Lástima que no está Candelaria ¿Por qué? Boto, ¿Sos qué de pena. River? Sí. Perdón. Se te ve muy compungido. Culpa, mirá la culpa. Escúchame, Bueno, que trabaje. ahora que te veo contento, ¿está creciendo la Argentina? Me parece interesante, Voy a salir en defensa de Aguirre. Gracias. Frente a la agresión de un funcionario, una agresión a partir de que hay un nuevo mago. Hay un mago en el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Yo no digo que el INDEC miente, ni que el INDEC dibuja, sino que es un mago que de un día para otro te hace aparecer diferentes números. Y estamos hablando de crecimiento económico. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que buscó el INDEC? Es que no marque que haya recesión. Una recesión es cuando tenés 2 trimestres negativos. 2 trimestres negativos de la evolución de la actividad económica del Producto Interno Bruto. Apareció el mago, Marco Labaña, hay que mencionarlo, Marco Labaña, que viene de la gestión anterior y que continúa y mantiene un silencio fabuloso sobre la magia que hace el INDEC, que ahora voy a mencionar otro tipo de trucos, y evitó la recesión. ¿Por qué? Porque creció el 0,5%, y la verdad, en la mayoría del mercado, los consultores, ¿se acuerdan cuando se tomaba como la palabra válida la de los consultores? Bueno, ahora todos los consultores están diciendo, che, mirá, todos estos meses la economía no estuvo creciendo, menos para el INDEC. Corrigió al alza 7 de los 8 datos previos. ¿Cómo? Entonces, 7 de los 8 datos previos. Entonces, al modificarlo, en lugar de dar negativo, empezaron a dar positivo. Entonces, eso existe, digo. Sí, en general existe que vos haces algún ajuste, pero lo que se ve también es si esos ajustes condice con, en realidad, la evolución de todo el resto de las variables económicas, del salario, del consumo, de la evolución industrial, de la evolución del comercio, de la evolución del servicio. Todo eso dio negativo, con tasas de interés que llegaron casi al 250%, corrida cambiaria, caída del salario. Todo eso no te dio recesión. Ahí es donde aparece el mago, porque si no, no hay otra forma de explicar qué es lo que pasó con la economía si no tenés un mago que hace trucos con los números de la evolución del Producto Interno Bruto. Si querés, hay diferentes placas que vamos a ir mostrando. Por ejemplo, lo de qué es lo que había pronosticado. La economía evitó la recesión. En septiembre creció el 0,5% y marcó su tercer mejora al hilo. Significa que agosto y julio dio positivo. La cuestión es que había dado negativo. Claro, no esto es lo que es un dato importante. Y lo cambiaron y corrigió al alza esos datos. Cuando tenías la corrida cambiaria, vuelvo a repetir, cuando tenías corrida cambiaria, cuando tenías una situación de debilidad en la actividad económica generalizada, la cuestión es que le dio al alta. Veamos cuál era el pronóstico de la consultora de Orlando Ferreres. Ahí, Orlando Ferreres había estimado que el cierre del tercer trimestre había sido una caída del 0,8% de septiembre y del 0,3% contra el trimestre anterior. O sea que ahí había recesión. Vos fíjate, el INDEC da la vuelta, no es una caída del 0,8, sino un aumento del 0,5. Vos fíjate que tenés una diferencia de 1,3 puntos. Es inmenso, digamos. Necesitas un mago en el INDEC. Te hago una pregunta. Vos decís, bueno, técnicamente a veces se hacen algunas correcciones.
cuando se hacen, y sobre todo si son de magnitud, ¿se explica? ¿Hay algún tipo de...? Debería explicar, pero ya, digamos, Marco Lavagna no lo hace y sigue convalidando la magia de lo que es la economía de Milei. Alguna vez era prestigioso, ¿no? Marco Lavagna era un tipo más o menos respetado. Sí, bueno, Roberto Lavagna sí, pero digamos, tenía como un halo de una cierta poner seriedad en el INDEC, pero ya que en estos 2 años se rompió todo. No, rifó todo. Picasso le dicen algunos, el mejor dibujante de la historia. ¿Qué había pronosticado la consultora Equilibra respecto a qué es lo que había pasado con la actividad económica? Peor, había caído el 1% en septiembre, lo que hace una caída del 0,7%, opuesto a ese crecimiento del 0,5% del INDEC. El Banco Provincia, bueno, algo similar también otras consultoras, Analítica y la Universidad de Ditela. El Banco Provincia había reflejado una caída del 0,2%, fíjate, Banco Provincia de Buenos Aires, o sea que no es una cuestión de opositores o no, simplemente es de rigurosidad en los números y seguía la recesión. Hay un tuit en tono irónico del economista Cristian Buteler que me parece interesante rescatar. Da los datos de la evolución del EMAE en septiembre del 2025, según el INDEC. Dice, en forma irónica, ¿no? Qué buenos números trajo el EMAE, o sea, la actividad económica. La mayoría de los rubros crecen, además el INDEC ajustó la serie para atrás. Julio y agosto también crecieron. O sea, mientras a vos te parecía que todo se hacía percha, en realidad la economía volaba y estaba creciendo. La verdad que esto es bastante, entre comillas, triste para el análisis económico, porque tenés que avanzar sobre algo que es las estadísticas públicas. Ya tuvo la Argentina una historia bastante triste durante el periodo del kirchnerismo vinculado con el tema del INDEC. Alfred, pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay con Guillermo Moreno esto? Y difícil encontrar. Es lo mismo. Porque incluso tenés... Digamos, ¿cuántos magia, años la oposición argentina durante el gobierno kirchnerista creció y se basó con razón en la malversación de los datos estadísticos que realizaba Guillermo Moreno, en la intervención directa que hacía sobre los datos de la inflación particularmente, para proyectarse políticamente y para generar una alternativa, cuando en realidad lo que había era crecimiento económico, digamos, pero sin embargo esto de martillar permanentemente le sirvió a personajes como Patricia Bullrich para encaramarse. Esto es lo mismo. Y además que te incluyo otros datos. Por ejemplo, el IPC, el índice de precios al consumidor, está subestimado. Está subestimado y también el INDEC tiene ya hace más de un año un nuevo índice de precios que uno puede decir no está tan subestimado porque ya está quedando viejo. Si pasa el tiempo, los últimos 2 años está subestimada la tasa de inflación, o sea, tenés una tasa de inflación más alta. Por consiguiente, si tenés una tasa de inflación más alta, tenés salarios reales que cayeron más, que las jubilaciones también cayeron más. Claro, porque además te muestran en el gobierno que los salarios le vienen ganando a la inflación, que contrasta con toda la ronda de paritarias, que son en teoría los salarios más dinámicos, que están negociándose formalmente por debajo de la inflación y con la condición del Ministerio de Economía de no llegar nunca a la tasa de inflación, con lo cual vos podés inferir claramente que los salarios no registrados, los que no se rigen por paritarias, se negocian incluso por debajo. Vos tenés una canasta, ¿cómo mide el INDEC una canasta del 2004? Es una cosa, es ridículo, de hace 20 años. Digamos, la pauta de consumo de la sociedad cambió, pero sustancialmente. Y además, en estos últimos 2 años, el peso de los servicios públicos está subestimado dentro de ese análisis de la canasta. Entonces, ¿qué es lo que te encontrás? Una tasa de inflación subestimada, que por consiguiente también te lleva, como te mencioné, todos esos datos, pero te agrego un tercero. ¿Qué es lo que también hizo el INDEC? Modificó la metodología de relevamiento sobre los ingresos de la población en el cuestionario y por consiguiente también modificó el saldo, es una modificación del índice de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que encontrás? Y bueno, es que el INDEC va construyendo la fantasía de la economía Milei.
Y es esto, con el tema que no tuviste recesión, que la economía crece, que los salarios crecen, que la pobreza crece. Y acá tenés un responsable inicial, que es político y técnico, que es Marco Lavagna. Y después tenés una responsabilidad de Luis Caputo, el ministro de Economía, y todo el ecosistema que lo convalida dentro del gobierno, y de Javier Milei. Y Alfredo, ¿hay herramientas para saber cuáles son los verdaderos números de esta economía detrás del maquillaje que le hace el gobierno? Bueno, sí, la de las consultoras y de los estudios privados y de las universidades. Que son también ajustados, digamos. Sí, bueno, porque también la Unión Industrial Argentina te muestra mes a mes, ahora salió un adelanto de octubre que cayó un 2% la industria. Si vos agarrás, la industria cae, el comercio cae, los servicios caen, los salarios caen, los consumos caen y la economía crece. Está bien, hay nichos de crecimiento económico en el sector minero, en el sector de hidrocarburos. Y financiero, y por sobre eso, todo. E intermediación financiera. Intermediación financiera. No estoy diciendo que todos pierden. Ahora bien, vos tenés... Cada uno de los sectores tienen diferente ponderación, participación dentro de la economía. Y vos tenés que lo que es el consumo, la industria, el comercio, el servicio, es gran parte de la economía argentina. Alfredo, ayer hablábamos en el programa de la tarde, en Palo y Zanahoria, con un directivo de la Unión Industrial, Sursolo, que es uno de los dirigentes del sector digital, de la tecnología de la información y demás, del software, y todos asumiendo que iba a tener un discurso asimilable más o menos al que puede exponer un Marcos Galperín. No, este hombre marcaba lo rota que está la economía y lo desacoplado que está el resultado económico para el sector del software, para el sector digital, para los grandes unicornios que operan en la Argentina, a diferencia de las pymes, que la están pasando pésimo. Y uno podría decir, bueno, pero ni en ese sector la están pasando bien el rubro pyme. Y incluso un dirigente que, insisto, insospechado de kirchnerista o del peronismo, decía, no puede ser que el presidente no hable con el gobernador que tiene la provincia donde se concentra el 40% de la población. Es decir, vos fijate que desde esos mismos sectores surgen cuestionamientos donde debería haber solamente aplausos, en teoría, pero evidentemente está rota la economía también en ese rubro. Así es, y me parece que hay un avance o hay un intento de avance de tratar de mostrar, en línea con lo que vos mencionabas, Nico, de sectores de economistas del peronismo en la Cámara de Diputados, de empezar a mostrar el verdadero índice de precios al consumidor. Me parece que tienen que empezar a ampliarlo, es el índice de precios al consumidor, es la actividad económica, y es qué es lo que está pasando por consiguiente con el salario real. Tiene que empezar a haber ajustes como hubo en su momento, es decir, bueno, en realidad los salarios reales no estaban creciendo tanto durante el kirchnerismo porque la tasa de inflación era más alta que la que reflejaba el INDEC. Me parece que ya a esta altura, pasado casi 2 años de una gestión desastrosa del INDEC respecto a la transparencia de los números, merece por lo menos que la sociedad o un sector de la sociedad empiece a reflejar qué es lo que está pasando en realidad con los números en la economía de Milei. Después, en los bolsillos de cada uno ya saben que es muy sencillo, la plata no alcanza.